Tenemos hoy en el estudio al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, y tenemos al doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar en el movimiento Nosotros. Muchísimas gracias por estar en Latinos. Gracias, Carlos. Desde el punto de vista del análisis, embajador, ¿por qué el presidente ha decidido abrir ahora un frente contra los doctores? Y parece enojado con los doctores. Más allá del episodio de los 500 médicos cubanos, se enganchó con los doctores y empezó a recriminarles a los doctores, pues cuando ahorita son un gremio encumbrado después de todo lo que pasó con la pandemia. En todo el mundo adoran a sus doctores y aquí tenemos un presidente atizándolos. Bueno, Carlos, en primer lugar, no es la primera vez que el presidente va en contra de los médicos. Acuérdate, durante la pandemia, o sea, hubo un reclamo airado, no se les pusieron vacunas, no se les consideró como un factor prioritario en el combate al tema de COVID. Entonces, no es la primera vez. Es una actitud sistémica de nuestro presidente de encontrar en grupos, en gremios, objetos de odio. Y ha encontrado en los médicos un objeto de odio porque es un presidente que siempre está pescando en río revuelto para ver, y ahora, ¿contra quién echo a mi gente? Y en este caso lo está haciendo por ese método que tiene, Carlos, pero también por otra razón. El presidente quiere darle mucho dinero en efectivo a Cuba. Y entonces el tema de los médicos, que es muy complicado porque hay señalamientos de la ONU de tráfico de personas, etc. Entonces, para encubrir esa discusión, se echa en contra de los médicos. Si te das cuenta, Carlos, estamos discutiendo el tema de los médicos mexicanos como si fueran ellos el problema, cuando el problema son los médicos cubanos y la política del López Obrador hacia ellos. Entonces, él ha encontrado y le ha dado ese giro. Embajador, ¿qué hicieron en este primer ejercicio que hubo hace unos meses de médicos cubanos en México? Yo lo que leí por todos lados eran médicos mexicanos diciendo, estos señores vienen y se sientan en la cafetería del hospital, no están haciendo absolutamente nada. Y sí, el gobierno mexicano le está dando muchísimo dinero, no a esos doctores, se lo está dando a la dictadura, le paga al gobierno cubano. El propio presidente dijo, bueno, ya lo que haga el gobierno cubano con ese dinero, pues yo no me meto. Ah, qué interesante. Bueno, quería en primer lugar, Carlos, comentar lo que dice Andrés, que es cómo se desarrolla una narrativa de que los médicos mexicanos no quieren trabajar en donde hay puestos, en zonas remotas, en zonas difíciles, etc. Y ese es el pretexto, porque lo que está insinuando el presidente es de que ellos sí van a ir a esas zonas remotas, incluso que habrían ido a zonas remotas donde no quieren ir los médicos mexicanos, insinuando incluso un tema de clase, hasta de flojera incluso. Y sonó exactamente lo que hizo Lula en Brasil cuando justificó que fueron 5,000 brigadistas, no digo mexicanos, yo digo médicos, sino brigadistas. 5,000 brigadistas. Brigadistas. Por esta razón, porque no sabemos si son médicos o no médicos. La estadística dice que la mitad de las brigadas son médicos cubanos y la otra mitad pues son otra cosa y van a otra cosa. Entonces, ¿a qué? Pues, ¿hacer política? Hacer política. En Venezuela es lo que hicieron, es lo que hacen en Venezuela. O sea, disfrazados de doctores, vienen a hacer política. Vienen a hacer política, son agentes de inteligencia, quieren ayudar a los gobiernos a entender cómo consolidar sus posiciones, cómo no perder el control sobre las situaciones que van emergiendo en las sociedades, etc. Entonces, o sea, vienen a dar clases de dictadura. Vienen a dar clases de control político. Y por eso me preocupó tanto que fuera el presidente a Cuba recientemente con los dos generales más importantes de nuestras Fuerzas Armadas, porque yo me sigo preguntando a qué fueron ellos, pero bueno, yo sé que es otro tema. Volviendo a los médicos, me parece que los que vinieron durante la pandemia efectivamente, como tú dices, estuvieron aquí en la ciudad,
por eso el convenio básicamente con la ciudad y algo de Veracruz, pero realmente no se les consideró como expertos. Por ejemplo, no tenían el manejo real de los respiradores, de cómo manejar toda esta terapia tan especializada como hemos descubierto todos, ¿no? Entonces, estamos frente más a un fenómeno político que a un fenómeno médico. ¿Por qué López Obrador le quiere dar millones a la dictadura cubana? Bueno, es una alianza ideológica y política, sin duda, y es una manera de apoyar una dictadura. Y creo en ese sentido, Carlos, y hay que decirlo con toda claridad, México está colocado por obra y gracia del López Obrador del lado equivocado de la historia. No debemos estar de ese lado. Incluso un presidente puede ir a Cuba, un mexicano, y yo creo que es correcto porque hay que ir a visitar la isla, pero si uno va a ofrecer apoyo, también tiene que reclamar que hay apertura política. El presidente López Obrador fue a una isla donde hay más de 1,000 presos políticos por la sencilla razón de haber protestado en la calle. Entonces, es alarmante. Alguna vez que entrevisté a López Obrador cuando era candidato y hablábamos del tema Cuba y él encumbraba a Fidel, yo le decía, oye, a ver, un opositor como usted no podría existir en Cuba. Estaría usted, si le va bien, en la mazmorra, o si no es que muerto, ¿no? Un periodista como Servidor no podría existir en Cuba, estaría yo en la mazmorra muerto. ¿Qué hace usted aplaudiendo la dictadura cubana? Usted no podría ser lo que es en México si hubiera nacido en Cuba. No hay una explicación y hay una justificación siempre utilizando la incorrecta política estadounidense del bloqueo. Porque yo siempre he sostenido que Estados Unidos tiene que levantar ese bloqueo, no sirve para nada. Más que para darle discurso a Cuba. Le sirve para una narrativa del propio gobierno. Pero eso no quita que aún teniendo el bloqueo terrible de Estados Unidos sobre la isla, es una dictadura. Y la izquierda latinoamericana no se atreve y se acobarda frente a la dictadura cubana y no le reclama lo que está haciendo. Es un reclamo que le hago a casi toda la izquierda latinoamericana. Están equivocados con el tema de Cuba, el tema de Venezuela y Nicaragua. Hay que reclamar las dictaduras porque la única manera en que, por ejemplo, una izquierda sana en América Latina pueda crecer es ganando elecciones y jugando con las reglas democráticas. 3 años y medio después de que tomó posesión, estas dos partes que decía el doctor, el discurso del presidente, un discurso que no aterriza en la realidad, y segundo, un gobierno que no es capaz de escuchar. Se lo escucho al doctor, pero lo dice todo mundo, pues cualquier sector se queja de que el presidente no escucha y que el presidente solo habla y dice buenas intenciones. A estas alturas, ¿todavía vale la pena seguir teniendo esperanza en que ese discurso se va a traducir en hechos, en que el presidente va a ser capaz de escuchar o ya lo damos por perdido? No, ya es una causa perdida, Carlos. No lo digo simplemente por una apreciación personal, sino por lo que está sucediendo en la realidad. La realidad es lo que habla. Tenemos que creer lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que se diga y las narrativas y las disputas y las discusiones. No ha resuelto. Hay una característica que es muy importante entre dos tipos de líderes, yo diría. Líderes que plantean que van a hacer muchos cambios para ganar una elección y no los hacen. Y líderes que plantean muchos cambios y los llevan a la práctica porque tienen ya un plan, un proyecto real, concreto, previamente diseñado. El caso nuestro es que tenemos un presidente que sueña, que fantasea con propuestas, pero que no tiene la menor idea de cómo implementarlas. Tú mencionas lo del INSABI, pero como lo INSABI es un gran destructor de instituciones y no tiene la menor idea de cómo crearlas. Y esa es la gran diferencia entre un gran líder y un líder fracasado.
Y lo que tenemos, por desgracia, es un líder fracasado. Oye, me quedé, embajador, como picado con este guiño que hizo usted con respecto a la presencia del general secretario y el almirante secretario, y los secretarios de Defensa y de Marina, en la visita a Cuba. ¿Qué lee usted ahí? A mí me preocupó mucho, debo decirte que para mí fue el problema de fondo que yo no entendí en toda la gira del presidente. Si va a Centroamérica para discutir desarrollo social y demás, ¿por qué va con dos generales? Y con nadie del gabinete social ni económico. Cuando va a Cuba, si va a discutir médicos, vacunas, ¿por qué va con dos generales? Yo lo que creo es que quería dar la impresión de ser el hombre fuerte. Un tema de caudillismo latinoamericano, de que el presidente fuerte, el hombre fuerte, llega con sus dos generales al lado. Si te fijaste en las fotos que tenía cuando se reunía con los distintos presidentes, tenía al lado los dos generales y en un rinconcito el secretario de Relaciones Exteriores. Estaba proyectando una imagen del caudillo, del hombre fuerte, del hombre de los años 20, de los 30. Pues un aspirante a dictador. Pues tú lo has dicho, Carlos. ¿Por qué el presidente entonces está tan obcecado con este tema de los 500 médicos cubanos? Como si realmente, o sea, los presenta casi como el problema de salud pública en este país van a venir a resolver los 500 médicos cubanos, cuando somos 130 millones de mexicanos, ¿no? Es que son un disfraz. Es teatro político, Carlos. No es real. Él sabe perfectamente bien que no es real. Por eso incluso ha querido desviar la atención y el debate del tema de los 500 cubanos al tema de nuestros médicos que no quieren ir al último rincón del país. O sea, quiere flagelar a los nuestros para justificar a aquellos. Pero es un teatro. Y es un teatro por una razón muy sencilla. Le quiere dar mucho dinero al gobierno cubano para ayudarlo a saldar su crisis económica, cosa que no va a lograr.